tener nuestro curso. Oremos. Muchísimas gracias, Papito lindo, nuestro Dios, por la vida que nos das y la salud. Sentimos mucho por nuestros hermanos que pierden a sus seres queridos. Ahora la prima de Liliana Wong, ayúdale, Señor, a Liliana, fortalécele, consuélale, y frente a estas preguntas que hay, a quizás las inquietudes y los temas que se dialoga a razón de la muerte, guíale a Liliana a tu palabra siempre, porque ahí está la verdad. Qué bueno, Señor, que tengamos inquietudes, preguntas, para que podamos aprender a través de ellas, buscándolas en tu palabra. Dale consuelo a ella y a todos nuestros hermanos que sufrieron estas pérdidas, consuélales, Señor, y anímales. Nuestro Dios, estamos aquí, siempre suplicándote que nos protejas, que no permitas, Señor, que el virus nos haga daño o haga daño a nuestros seres queridos también. Guárdanos y apelando a tu misericordia siempre, no porque merezcamos en ninguna manera, sino apelando a tu gracia, porque tú tienes el poder para cambiar esta historia, para detener al virus, quitarle toda la fuerza infecciosa que pueda tener. Señor, rogamos a ti, porque sabemos bien Sí, señor, que permítame. muchas veces la ciencia y Y de los atrás, avances está que hay corriendo ahí hasta el otro lado, hasta la cosa que ya son limitados y no se puede muchas veces responder a todo el desafío que aparece en esta área. Por eso clamamos a ti, Señor. Clamamos como en los días de los jueces. Los israelitas clamaron a ti y les escuchaste, les respondiste. Señor, nuestras sociedades en el mundo no te temen, no te aman. Han olvidado tu palabra. Hoy se establecen leyes para ofenderte abiertamente y darte la contra. En medio de eso, Señor, está tu pueblo, la iglesia. Y clamamos a ti que tengas misericordia de las sociedades y puedas dar la oportunidad de arrepentimiento. Levantes también nuestra voz como cristianos para He compartir el pasado ya. Evangelio. Ya deja, yo voy a Señor, buscar. bendícenos esta tarde, Termina eso, ilumina ya nuestra corta la mente y lanza con corazón. un bol. En el nombre de Jesús, Saca la amén. tartaleta y la compota. Amén, amén. Hermanas, que apaguen sus micros. Apaguen su micrófono, hermanos. Ya, por favor. Muy bien. Traten de conectarse con la clase. Siento que no están en la clase, están creo en la cocina, me parecen. A ver si me animo a ofrecer un curso de gastronomía por ahí en algún Profesor, momento. ¿Cómo se cocinaba en la Biblia? Sí, profesor, adelante. Hermano, buenas buenas tardes, tardes. disculpe, Joven. profesor, es Hola. que tenía un problema con el código. Con el código, ya, sí. Sí, Sí, hay que anotarse porque siempre va a ser el mismo código, la misma contraseña. Hay que profesor, sí, tenerla. sí, pensé que era Sí. otro. Ya, profesor. No, es la misma contraseña. Ok. Ya. Bien, hermanos, permítanme hacer un repaso brevísimo, bien rápido de lo que hemos hecho hasta aquí, porque ya estamos llegando a finalizar prácticamente los héroes de la fe. ¿Ya? El próximo lunes estaremos hablando de Sansón, por ejemplo, y dependiendo de cómo avancemos hoy también. Ya hemos hecho un mes de clases, hemos terminado 4 semanas y entraremos pronto al segundo mes de 4 semanas también en lo que es el libro de Jueces. Pero vuelvo a insistir, trate de esforzarse, por favor. No lleve los cursos y yo le agradezco mucho que disponga su tiempo, se haya matriculado, pero trate de que sea un tiempo donde Dios le hable. Hermanos lindos, ayúdenme, apaguen su micrófono. Jani, apaga tu micrófono, por favor. Si no apagan sus micrófonos, no puedo hacer la clase. Y la grabación se va interfiriendo siempre, no van a poder escucharlo bien. Donde estén, si están en el microbús, asegúrense de su micrófono apagadito, por favor, ¿ya? Solo cuando quieren preguntar, préndanlo. Y entonces les estaba diciendo que sea un tiempo de edificación. Si ustedes ven en el material que yo subí, hay un espacio siempre al final como un devocional, dice, ¿no? Para hacer una tareita breve. Ahí, como me dijeron ustedes que no querían tareas, entonces no he dejado tareas, solo un pedacito de tarea donde dice qué enseñanzas puede haber de este líder de la Biblia y qué puede aprender, anótelas. Hagan eso, por favor,
porque la Biblia sí tiene que estudiarse para nuestra transformación, no tiene que ser simplemente para la información. Ok, entonces aquí vamos con nuestros PPTs y un breve repaso de algunas cosas que tuvimos desde el principio. Es importante para que hoy día aterricemos en los temas que tenemos que desarrollar, ¿no? Muy bien, hermanos, hace un mes empezamos aquí nosotros con el estudio del libro de los jueces, ¿ya? Y hemos dicho ahí algunas cosas muy importantes. Nos hemos ubicado en Canaán, en la historia. Recordemos eso, muy importante. Y estamos con otra generación, ¿no es cierto? Eso hay que recordar, es otra generación. Y esta generación es una generación que no obedeció Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Por eso Moisés tomó tiempo en las llanuras de Moab para explicar a esta segunda generación de israelitas la importancia de enseñar a sus hijos la palabra de Dios, de preparar a sus hijos con la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó esta segunda generación de israelitas? No tomaron en cuenta, pensaron que tal cosa que Moisés predicaba y enseñaba no es un asunto de importancia, tenemos que dejar a nuestros hijos ser libres y desarrollarse como ellos quieran. Al final Moisés pues ya se va y no es tan importante, creo yo, lo que él dice. Estamos emocionados con entrar a Canaán, dicen que ahí está el sueño americano, ¿no? Algo así, a Canaán uno puede poner una aguja en Canaán y sale una barreta. Es impresionante. Canaán, todos están emocionados con llegar a Canaán y no están escuchando a Moisés sus prédicas, sus enseñanzas, porque él está explicando de los desafíos. En Deuteronomio 6, 4 al 9, él explicó, enseñen a sus hijos la revelación de Dios, enséñenles la palabra, pero no tomaron en serio esto, así que al entrar a Jueces podemos ver las consecuencias de no haber escuchado esa enseñanza de Moisés o no haber obedecido, que preparen a sus hijos. Ahora, cuando hablo de enseñar a los hijos, estoy usando esta palabra de enseñar en el término bíblico del Antiguo Testamento, la instrucción, y en el término griego del Nuevo Testamento, paideia. Es decir, no es simplemente dar información a los hijos. Esto es importante, por supuesto, pero no se trata simplemente de darles información, sino se trata, hermanos, de prepararlos. Se trata de equiparlos. De ahí la palabra paideia en griego, equiparlos, prepararlos, darles las herramientas espirituales para que aprendan a caminar con Dios. Sobre cuarentenas inteligentes, eficientes o cero cuarentena, ¿qué nos dice el candidato Alberto Bedoya? Parece como en los días de Moisés, ¿no? Apaguen sus audios, por favor, más respeto. Parece que se No se colgó. escucha. No, parece que se colgó. Es que el profesor tuvo que salir para volver a apagar los audios. Y ahorita que ha vuelto a entrar, parece que se ha colgado. Ah, sí, algunos compañeros no entienden, ¿no? Sí, tienen que estar Exacto, más respeto, por favor. porque Están escuchando el debate. en la clase. Hay algunas personas que no saben manejar esto, entonces hay que enseñarles, recordarles una por una cómo debe de ser. Es un problema, porque a pesar que escuchan que hay que mejorar, no lo hacen. Tal vez los podrían ayudar de repente sus hijos, alguien para que les enseñen a manejar el micrófono, por ejemplo. Hasta que aprendan, ¿no? Poquito a poco. Sí. Entonces tienen que saber ellas que están en error o esas personas. Así es. Uno por uno hablarles, ¿no? No sé cómo se podría hacer eso, la verdad. Sigue apagado, ¿no?
Sí, no se ve, está apagado. Sí, parece que el profesor está tratando de entrar seguramente, nuevamente, ¿no? ¿Cómo va a entrar él si él es como el anfitrión? No ¿O sé, tenemos pero que salir y volver a entrar? diplomados, no sé cómo harían, pero salían y volvían a entrar, pero nosotros nos quedábamos acá, sí. Claro, Tal vez Cris, pero cuando sale el anfitrión, cuando ¿cómo es? salen tienen que crear Solo, otra, ¿no? tienen que crear otro link cuando se salen. Hay que ver Hermanos, buenas tardes. No es necesario crear otro link porque podemos entrar al mismo link. Miren, en este momento Exacto. el pastor no se encuentra en sala, no sé por qué, soy anfitriona en este momento. Acabo de hacer entrar a una hermana, pero en todo caso el pastor no está en este momento En línea. intentando entrar. Sí, en línea ni intentando entrar. Probablemente sea un tema del internet. Podemos esperar un momento o esperar a que él nos dé alguna Comunique. indicación, o en todo caso que él intente entrar, y en este caso sí le podría dar el paso. Ahí está ya. Que lamentablemente no obedecen, tienen que apagar su micro. Ahí es el pastor ya. Hermanos, no sé qué pasó, pero Todos los micros están abiertos, pastor, ciérrelos todos. Ya, a ver. No sé qué pasó, pero me salió un comunicado, me sacó así de un momento a otro y me salió un comunicado que decía, alguien está intentando robarme información, algo así. Nunca me ha salido algo así. O quizás alguien está intentando hackearnos. Pastor, buenas noches. De pronto yo era la anfitriona, no sé cómo. ¿Ah, sí? Sí, yo de pronto usted salió, ya no lo veía y o sea, decía que yo era la anfitriona y justo una hermana, me di cuenta porque justo una hermana estaba intentando acceder, la hermana Ada Soto, y bueno, por si acaso le di pase porque pensé que de repente usted estaba Se intentando apaga entrar de otro pronto, Demitan, 2, 3 veces se apaga. Vuelta, no quiere dar. Me pasa lo mismo, pero hay que dejarlo tranquilo y solito. Probablemente sea el internet, la señal. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, pastor, perfecto. Estamos bien claros. Sí, Perdón, pero no hay hermanos, perdón. ninguna hermana Ada Soto, pastor, no sé. Sí, aquí está la hermana. No, aquí está la hermana Ada Soto. Ay, Sí, claro. Ya, Hermanos, no, lo que pasa es que si es que por A o B comparten link ustedes a alguien, hay que tener cuidado de no hacerlo. ¿Por qué? No se trata por la enseñanza, sino nos pueden hackear. Y ya nos pasó en la iglesia en un culto, hicimos el Zoom, mandamos el link, los chicos pasaron a sus amigos y alguien hackeó y un montón de disparates, insultos a Cristo y todos se metieron. Tuvimos que bloquear todo el Zoom en segundos porque era horrible lo que estaba entrando ahí. Pueda que quiera suceder algo así, ¿no? El mío se ha cortado por sí. Se corta. Ojalá solo sea internet y no que alguien esté intentando hackearnos, porque en sí si nos hackea no va a hacer, no nos va a robar nada, si no se mete a esta reunión cristiana y dice una cosa que no debe. Se burla, ofende a Dios y todo eso. ¿Me escuchan bien ahora? ¿Sí? Sí, perfecto, pastor. Pastor, sí lo escuchamos. Ya, entonces, claro. perdonen, hermanos, vamos a seguir, perdónenme, debe haber sido el internet. O quizás algún vecino está intentando robarme internet, ¿no? Puede ser. De repente son los amaecitas, los amarenas. Sí, puede ser. Necesitamos un caudillo. Ahí, hermano Javier, usted mismo. Ok, hermanos, entonces yo estaba explicándoles, no es enseñar a los hijos con Biblia recriminando, juzgando, atentando contra ellos. La enseñanza que hay que llevar a los hijos con la palabra es en esta forma: formación, instrucción, equipamiento, y hacerlo con mucho amor y paciencia. El ejemplo juega un papel importante. Normalmente los padres cristianos exigen de ellos algo que como padres no cumplen.
Entonces los hijos se dan cuenta, oye, debes hacer tu devocional, debes orar y esto que el otro. Entonces el hijo ve eso como un fastidio. Sería mejor como lo hiciera un amigo. ¿Qué les parece? Nos sentamos en la sala un momento. ¿Qué va a haber, papi? Miren, he traído unos chocolates. ¿Quieren? Claro que sí. Pidan la forma, pero lleguen a sus corazones para que amen la palabra. Porque lo que estamos viendo en Jueces se vuelve a repetir toda la vida, en todas las historias. Y solamente con la ayuda del Señor podremos evitarlo. Entonces, viendo desde el principio lo que tuvimos nosotros en nuestro estudio, eso era uno de los temas importantes. Cada quien hacía lo que bien le parecía allá en Canaán, porque no había instrucción, ni siquiera se habían preocupado por ayudar a las otras generaciones. Hermanos, aquí este cuadrito es una sinopsis y estamos ya avanzando este cuadrito. Vuelvo a este cuadro porque lo hicimos al principio en nuestra primera clase y nos ayuda hoy para tenerlo mejor. Por ejemplo, hemos tenido la opresión en Mesopotamia, o mesopotámica, perdón, y aquí hemos visto a Otoniel. Luego vimos la opresión de Moab, de los moabitas. Vimos ahí a Od, luego la opresión cananea. Vimos a Débora y Barak en esa historia. Luego la opresión madianita. Ahí estamos precisamente ahora con Gedeón, Abimelech, Tola, Jair. Hoy también ojalá podamos llegar, ¿no?, con la opresión amonita de Amón, con Jefté, Ibsam, Elón, Abdón, y luego finalmente, ¿no?, la opresión filistea que estaremos haciendo la próxima semana con el tema de Sansón. Y en esta sinopsis cronológica también tenemos los años que tomó y los pasajes en Jueces, los capítulos que tenemos allá en Jueces. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Esto, la teocracia, hemos dicho, en el tiempo de Jueces estamos bajo el gobierno de Dios, son los jueces quienes están haciendo su papel y está dándose lo que es el gobierno de Dios, la teocracia. Bueno, eso es lo que quería hacer notar, y esta anotación: en esos días no había rey en Israel y cada cual hacía lo que bien le parecía. Entonces eso describe claramente las condiciones que prevalecían en la totalidad del periodo de los jueces, ¿no? Y luego tuvimos todo esto, ya no vamos a hacer ahora. Vimos a Otoniel, vimos a Ot, Samgar de manera breve, Débora y Barak, una historia muy impresionante donde Dios obró por medio de una profetisa, ¿no es cierto? Y luego llegamos nosotros a Gedeón. Por aquí nos hemos quedado con el tema de Gedeón, recordemos el lunes pasado, y quedamos un poco mal con Gedeón. Hay que recordar esto, ¿no es cierto? Porque Gedeón hizo grandes cosas para el Señor, fue usado por el Señor, en otras palabras. El Señor fue muy amable con Gedeón y muy paciente, porque a sus pedidos de señal, el Señor sin ningún problema obró sus favores con Gedeón. Es más, es el único que en todo Jueces tuvo experiencias sobrenaturales maravillosas antes de enfrentar al enemigo. Eso no nos dice de Ahod, eso no nos dice de Otoniel, por ejemplo. Gedeón, sin embargo, aparte de pedir todas las señales que él quiso y el Señor se las concedió, aparte de eso todavía escuchó el sueño, ¿no es cierto?, del enemigo, y estaba listo para enfrentar. Qué lindo, cuánto quisiéramos nosotros saber, ¿no?, con seguridad antes de emprender algo, que nos va a ir bien o nos va a ir mal. Gedeón sabía que le iba a ir bien, espectacular. Sin embargo, hermanos, terminó mal. Este héroe de la fe terminó mal. Empezó eliminando la idolatría en su propia casa, pero él mismo luego volvió a la idolatría. Con razón, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 27, dice Pablo: cuidado. No vaya a ser que, habiendo sido heraldo de Jesucristo, yo mismo venga a ser eliminado. Por favor, recordemos esto en nuestra vida siempre, ¿no? No vaya a ser que nosotros mismos seamos eliminados después. Así que puedo resumir acerca de Gedeón: él tuvo problemas con la idolatría, con el dinero,
y también tuvo problemas con el sexo. ¿Por qué digo esto? Capítulo 8, versículo 30, tuvo 70 hijos, pues eran muchas sus esposas. ¿Qué les parece? No sé, ¿en la clase hay alguien que supera a Gedeón? No creo, imposible, ¿no? 70 hijos, imagínense. ¿Cuántas mujeres tuvo aquel para tener tantos hijos? 70 hijos, un problema serio en lo que él tenía ahí, problemas con el sexo, y al parecer ninguno de los problemas creo que los superó. Triste entonces, hermanos, todo esto. Luego de Gedeón, que se nos dice eso de Gedeón, nos explica la Biblia en este mismo versículo 31, 32, 31, que Gedeón tuvo una concubina, versículo 31, y ahí él tuvo, y esto era en Siquem, por supuesto, y ahí le nació Abimelech, el hijo Abimelech. Vamos a hablar un poquito de él ahora, pero antes se nos dice también, antes de terminar esta parte, que habían hecho un pacto con Baal. Marque en su Biblia, si puede, el versículo 33. En cuanto murió Gedeón, entonces note, está relacionado a la vida de Gedeón. Gedeón muere y los israelitas inmediatamente entran a un pacto. Dice, los israelitas, después que murió Gedeón, se prostituyeron o volvieron a prostituirse ante los ídolos de Baal. Permítanme aquí, rápido nada más, explicar que el Antiguo Testamento muchas veces usa la palabra fornicación, tomando por supuesto de la vida sexual la porneia, el sexo desordenado, pero lo traslada a un campo religioso. ¿De acuerdo? O sea, a veces en el Antiguo Testamento fornicación no es realmente una relación sexual ilícita, sino tiene que ver con apostasía, con abandonar al Señor. Pero se usa la palabra prostituirse. ¿Por qué? Porque la prostituta abandona, la prostituta olvida. Entonces, esto es lo que toma el autor y dice, Israel volvió a prostituirse, es decir, a abandonar, a olvidar al Señor, e hicieron un pacto con Baal Berit como su Dios. Por eso le pusieron Baal Berit, quiere decir pacto con Baal, porque la palabra Berit es la palabra hebrea para alianza o pacto. Es la segunda vez en el verso 34 que dice, y se olvidaron del Señor su Dios. La primera vez encontramos con Otoniel, en el capítulo 3, versículo 7. Se olvidaron del Señor su Dios y adoraron. Capítulo 3, verso 7. Ahora capítulo 8, versículo 34. Y se olvidaron del Señor su Dios, que los había rescatado del poder de los enemigos que los rodeaban. He aquí un problema serio que sigue repitiéndose hasta hoy, el tema de olvidar los favores de Dios. Cuidemos esto, hermanos, porque en el momento que uno olvida los favores de Dios, cómo Dios se portó con uno, cómo Dios obró, ahí se filtran los problemas de desobediencia y otras cosas más. Ok, con todo esto entonces, para cerrar el tema de Gedeón, porque no habíamos cerrado el lunes pasado, entramos a un nuevo personaje llamado Abimelech. ¿Ya? Abimelech. Jueces capítulo 9, todo el capítulo 9, versos 1 al 57, con el tema de Abimelech. No era un juez propiamente como los demás, por si acaso es bueno saber eso. ¿Ya? Tampoco le llamó el Señor a él. Era hijo de Gedeón, sí. Asesinó 70 de sus hermanos. Capítulo 9, versículo 56. Y el menor, Jotam, hermano de él también, logró escaparse, ¿no? ¿Quién era el papá de todos ellos? Jerubal, o también Jerubal, o conocido como Gedeón. Gedeón, sí. Era él un hijo resultado, como hemos dicho, de una relación que tuvo Gedeón con una concubina en Siquem. Así que sus paisanos, sus hermanos, sus amigos vivían en Siquem. ¿Ya? Y bueno, es interesante lo que nos dice el versículo 4, o entrando el 3 al 4, dijeron, él es nuestro hermano para Abimelech, y le dieron 70 monedas de plata del templo de Baal Berit.
con la cual Abimelech contrató a unos maleantes sin escrúpulos para que los siguieran. Todo el tiempo se ve a Abimelech un hombre violento, un hombre sin escrúpulos para asesinar. ¿Ya? Es un hijo bastante deshonesto de Gedeón. Y noten que Israel ofrendaba, y otros más daban sus ofrendas, aquí se habla de monedas de plata, para Baal. En este caso, como hemos dicho en el verso 33, Baal Berit del capítulo 8, ¿no? El Baal del pacto. Él murió al caer sobre su cabeza una piedra de molino arrojada por una mujer desde la muralla de la ciudad de Tebes, la cual le rompió el cráneo y con vida aún pidió a su escudero que lo rematara, porque decía: no permitiré mi muerte por manos de una mujer. Sería demasiado humillante que yo muera por manos de una mujer, así que pidió que lo asesinara. Reinó 3 años en Israel. Debemos analizar brevemente nomás el capítulo 9, versículo 22 al 24 y luego los versículos 56 al 57. Este es un pasaje que nos puede demostrar una vez más, de las tantas veces que la Biblia demuestra, Dios sí interviene contra personas que hacen maldad. A veces esto parece opacarse. Sí, el Señor va a hacer justicia, pero ¿cuándo lo hará? ¿No es cierto? Y hasta entonces ya esto y lo otro, así pensamos. El tiempo de Dios no es el tiempo del ser humano, pero debemos saber que la venganza es de Él y la maldad que el ser humano pueda hacer, el Señor le dará el pago que merece. De manera providencial, versículo 22, 9:22. Abimelech había ya gobernado en Israel 3 años cuando Dios interpuso un espíritu maligno entre Abimelech y los señores de Siquem, quienes lo traicionaron. No necesariamente hay que interpretar el espíritu maligno que dice aquí en el versículo 23 como un demonio, ¿ya? No se trata de pensar aquí que hubo un demonio haciendo esto, aunque no es descabellada la idea, por si acaso, porque encontramos algo así, espíritu malo o espíritu de mentira, cuando Dios planifica la muerte del rey Acab, el peor rey del reino del norte, Israel. Entonces, no está mal pensar incluso que puede haber sido algo así, pero aquí más la idea es de que Dios intervino, Dios se encargó de que el conflicto empezara con fuerza entre Abimelech y también los hombres de Siquem, para que entre ellos hubiera conflictos y se traicionaran. Entonces llegamos así al versículo 56, donde dice: fue así como Dios le pagó a Abimelech con la misma moneda, ojo por ojo, diente por diente. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Dios no puede ser burlado. Dios le pagó con la misma moneda por el crimen que había cometido contra su padre al matar a sus 70 hermanos. Recordemos, ¿no? Gedeón tenía hijos, 70 hijos, hemos dicho, y a todos ellos acabó Abimelech. Además, versículo 57, Dios hizo que los hombres de Siquem pagaran por toda su maldad, y así cayó sobre ellos la maldición de Jotán, hijo de Jerubbaal. Así tenemos brevemente la historia de Abimelech. Luego entra al capítulo 10 de Jueces y vemos ahí a 2 personajes, Tola y Yair o Jair, versículos 1 al 5. Brevemente se habla de ellos. A Tola se le asigna un gobierno de 23 años, a Jair al este del Jordán 22 años. El hecho de que tuviese una familia de 30 hijos indica no solo una ostentosa poligamia, sino también su rango y su posición de riqueza en la cultura de la época. Jair y sus hijos cabalgaban sobre 30 burros. En ese día un animal era una señal de riqueza y estatus, ya que la mayoría de la gente caminaba de un lugar a otro. Fue durante este tiempo, 1120 a.C., que Ruth y Boaz se casaron en Belén. Debido a la falta de la narración de los acontecimientos,
Durante su tiempo como juez, parece que él juzgó sobre cosas judiciales más que cosas militares. Entonces, estos 5 versículos nos explica de manera breve de Tola y Jair. Tola y Jair fueron usados por el Señor en lugares donde no correspondía según su origen, no pertenecían a este lugar. Sin embargo, pues Dios nos muestra una vez más que no importa dónde nacemos o dónde morimos, lo importante es que le sirvamos, lo importante es que entendamos que hemos nacido para los propósitos de su gloria. Donde estemos, hermanos, el lugar no importa. En total, tenemos entonces 45 años que los israelitas tenían paz y dirección bajo el ministerio de Tola y Jair. Y luego llegamos nosotros a Jefté. Jefté. ¿Alguna pregunta? Si hay por ahí pregunta, me avisan, por favor. Una preguntita, por favor. Adelante, hermano Abel. Sí. Abimelech, usted habían dicho, Dios no puede ser burlado y murió de mala muerte. Pero Gedeón no. 8:32 dice, y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, cuando Gedeón se merecía lo mismo. O sea, ¿es la soberanía de Dios? ¿Esa es la única interpretación? Es una excelente pregunta, una excelente observación, y pueda que desde nuestra óptica respondamos así, porque en el fondo no sabemos más. Dios es un Dios fuera de serie, diría yo. En su trato perfecto con personas no hay injusticia, es sabio y desde nuestra lógica quizás digamos, pero ¿cómo aquí actúa de una manera y en la otra no? Es Dios, sabe por qué lo hizo. Sin embargo, hay una diferencia entre Gedeón y Abimelech. Gedeón es un hombre que por algún momento de su vida, por lo menos, fue piadoso. Nada vemos de esto en Abimelech. Gedeón también oró al Señor y obedeció al Señor. Fue usado por el Señor. De Abimelech no encontramos nada de esto. Abimelech es un hombre que mata y dice claramente que Dios le pagó con la misma moneda por el tema que mató a sus 70 hermanos. De Gedeón no tenemos esto. No se justifica su problema con las 3 cosas que mencionamos, pero Gedeón no cometió este mismo error que cometió Abimelech. Pastor. Sí. Una curiosidad, pastor. Gedeón, su nombre, pero desde el principio tenía ese nombre de Jerobal, o fue después por sobrenombre ese Jerobal. No, su nombre era Gedeón, su papá le puso ese nombre. Claro. Cuando él destruyó la estatua de Baal, el altar de Baal, ahí le acuñaron este nombre Jerobal o Yerubal. La idea era, pues, si Baal es Dios, que se defienda, que contienda contra él. Y ahí salió el nombre Jerobal, que significa contienda contra él Baal. Que Baal pelee con Gedeón, es la idea. Si es Dios, sabrá defenderse, ¿no? De ahí nace el nombre Jerobal. Jerobal. Ajá. Ese es su apodo, en otras palabras, ¿no? Ajá. Su apodo, con ese nombre le conocieron. Se hizo famoso por haber destruido el altar de Baal porque nadie se atrevía a hacer eso. Ajá. Entonces, hermano Abel, quizás por ahí va la cosa de cómo Dios se vengó por la matanza que él hizo de 70 hombres que no debía por qué tocarlos, ¿no? Sus propios hermanos. Lo que pasa es que entiendo que no podemos cuestionar a Dios, pero Gedeón hizo muy mal también. Sí. Y solo Dios sabe, le preguntaremos en el cielo. Sí, y está bien eso, en el cielo ya le preguntaremos. Pero hay otra cosa más. Muchas veces, hermano Abel, el tema del juicio le compete únicamente a Dios, y muchas veces el tema del juicio no es exactamente que llegará a consecuencia de. La ley está dada, el que peca recibirá sus consecuencias, pero muchas veces no llega, hermano Abel, y eso es por pura gracia del Señor. Misericordia. Pura gracia, claro. Sí, sí. Yo tendré misericordia de quien tenga misericordia, dice, ¿no? Dice su palabra. Así lo dice. Excelente lo que ahí usted muestra, ¿no?
Pastor David, Sí, buenas noches. sí. Hola, Si a Janet. Dios le... Buenas noches, Pastor David. Si a Dios le place, Él puede romper la ley de la reciprocidad, perdón. Esto lo escuché del pastor Leoncio Jiménez, cuando él predicaba al respecto. Él decía si Job era, Dios daba testimonio de él, ¿no? Que era buen hombre perfecto, apartado del mal, etc. Y a pesar de eso, tuvo todos los males. Y mucha gente se preguntaría, ¿pero por qué si él era un hombre recto, ¿no? Y se dieron cuenta que no porque uno peca, te viene lo malo. Entonces, si realmente una persona hace lo malo y si no hay un juicio de por medio es porque Dios rompe las leyes que Él quiere porque las creó o las hizo. Interesante. Interesante. Y al hermano que Janet está mencionando, lo conozco, fue mi profesor, Leoncio Jiménez, y él no dice cualquier cosa en el púlpito por decirlo. Él lo dice después de no sé cuánto habrá estudiado Biblia para llegar a esa conclusión. Y sin duda, en la Biblia se puede ver eso, ¿no? Dios hace alto a varias cosas, a la lógica, al decurso, tiene una supraética. Es el mismo tema, por ejemplo, salvó a la prostituta Rahab, pero la prostituta Rahab mintió. ¿Mintió o no mintió? Claro que mintió. Ah, es que mintió a favor de los israelitas, pero mintió pues. Pero Dios tuvo misericordia de ella porque en su mentira ella estaba reconociendo que Dios estaba con Israel y o sí llegarían a Jericó. Entonces trató de asegurarse y mintió para proteger a los espías. Cuando ella los tenía ahí en su terrado, dijo, por el camino que ven allá, por ahí se fueron, ¿no? Ahora, no están esas historias, por supuesto, para decir, ah, ya, pastor, entonces, está chévere la vida, yo puedo mentir mejor que Rahab todavía. No, 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 no es esa la enseñanza, ¿no? Es Dios que sale de una forma, por eso digo, fuera de serie para obrar, para actuar. Sus amigos mismos dicen a Job, ¿no? ¿Qué mal has hecho para que te venga tanta desgracia? Porque esa es la tendencia de mirar, ¿no? Porque si le viene tantos males a una persona es que pues hizo algo grave, ¿no? Y el libro de Job demuestra que no fue así. Muy bien, hermanos, entramos a Jefté. ¿Les parece Jefté? Ya no sé si van a llorar con Jefté porque la historia de Jefté es muy dramática. Capítulo 10 hasta el capítulo 12, versículos 1 al 7. Voy a necesitar que tengamos nuestra Biblia ahí porque voy a ir por lo menos hasta el capítulo 11, verso 15 en adelante. No voy a leerlo todo, pero necesito estar mostrándoles ahí en los versículos algo que debemos observar. Un resumen aquí, los hijos de Israel otra vez hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora Jefté, el galaadita, era un guerrero valiente, pero él era el hijo de una ramera. Y dijeron a Jefté, ven y sé nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Entonces, estamos frente a una nación otra vez nueva, los amonitas, y los amonitas eran el resultado de la relación incestuosa de Lot y su hija menor. Versículo 6 del capítulo 10. Una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor y se precisa siempre de qué manera hicieron lo que ofende al Señor. Ahí lo dice, por ejemplo, adoraron a los ídolos de Baal, a las imágenes de Astarte, a los dioses de Aram, Sidón y Moab, y a los de los amonitas y los filisteos. Y como los israelitas abandonaron al Señor y no le sirvieron más, Él se enfureció contra ellos, los vendió a los filisteos y a los amonitas. Entonces, estamos frente a dos naciones aquí. La apostasía de los israelitas llevada al extremo y el Señor tuvo que castigarlos, hermanos. Por eso dice, el Señor vendió a los filisteos y a los amalecitas, los cuales desde entonces y durante 18 años destrozaron y agobiaron a todos los israelitas que vivían en Galaad, un territorio amorreo al otro lado del Jordán. Ya. Versículo 9, la segunda parte, los israelitas entonces encontrándose en una situación extrema de angustia, lo dice así el texto, clamaron al Señor.
pero el Señor no quería escucharlos. Dice ahí, ellos dijeron, Señor, hemos pecado, versículo 10, contra ti te hemos abandonado al adorar a los ídolos de Baal. Reconocen, verso 11, Dios dijo, cuando los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, los amalecitas y los madianitas los oprimían, y ustedes clamaron a mí para que los ayudara, ¿acaso no los libré de su dominio? Qué interesante cómo Dios hace aquí una lista, hermanos, de las naciones de las que él mismo había liberado a su pueblo. Dios no había olvidado ninguna de estas hazañas, ninguna de estas guerras y de cómo liberó a su pueblo. Y por eso él les dice, yo les liberé del poder de estas naciones. ¿Ah? ¿Y qué pasó con ustedes? ¿Qué sucedió con ustedes? Ustedes me han abandonado y han servido a otros dioses. Note, por favor, la fuerza teológica en el versículo 13. Ir tras otros dioses es desplazar al Dios verdadero de la vida y de la centralidad del corazón y pensamiento. No necesariamente hoy tenemos que pensar en dioses así como madera, como piedra o yeso. Podemos pensar en otros tipos de dioses también. Incluso alguien dentro de la familia puede estar tomando el lugar de Dios. ¿Y cómo se interpreta esto desde el lado de Dios? Me han abandonado para servir a otros dioses. Por lo tanto, no escucharé su clamor, no los volveré a salvar. Vayan pues y clamen a los dioses que han escogido, que ellos los libren en tiempo de angustia. Yo quisiera pintar aquí el cuadro de la siguiente manera. Aquí está Dios conversando con ellos en todo un sentido humano. Es Dios quien expresa sus emociones. Está dolido el Señor, ¿ya? Y ahora que me necesitan, ustedes me buscan. ¿Y por qué no buscan a su lista de dioses que tienen ahí? ¿No hicieron un pacto con Baal? Que les responda Baal, que los salve Baal de los filisteos y de los amonitas. Note frente a esto, ¿qué hicieron los israelitas? Insistieron. Versículo 15. Los israelitas contestaron al Señor, hemos pecado. Haz con nosotros lo que mejor te parezca, pero te rogamos que nos salves en este día. Así que, hermanos, eso es humillarse delante del Señor. ¿De acuerdo? Eso es humillarse delante del Señor y aceptar que uno ha pecado y que el Señor haga con uno lo que mejor le parezca. Esta es una buena actitud que está tomando Israel. Y no solo eso, sino también se arrepintieron. Note qué hicieron al arrepentirse. Dice, se deshicieron, versículo 16, se deshicieron de los dioses extranjeros que había entre ellos y sirvieron al Señor. Entonces, se humillaron, se arrepintieron, y note lo que dice ahí a la frase al terminar el verso 16, y el Señor no pudo soportar más el sufrimiento de Israel. ¿Qué le parece? Este es Dios, hermanos. Este es Dios. Un Dios, ser, como si fuera persona, humano, está entre los israelitas, siente lo que Israel siente, sufre con su pueblo. Y frente a su humillación y arrepentimiento, Dios no puede más. Y dice, muy bien, entonces voy a actuar a favor de mi pueblo. Yo quisiera que ustedes puedan ver este lado de Dios que a veces no se puede ver en el Antiguo Testamento porque estamos muy absorbidos por el Nuevo Testamento. Oh, el Dios del Antiguo Testamento, un Dios sangriento todo el rato, mata, juzga y hace esto. No, miren lo que dice ahí. Dios sufre con su pueblo. Les había dicho, no, vayan ustedes, no me molesten, escuchen ahí a sus dioses extranjeros, yo no voy a ayudarlos. Y frente al arrepentimiento, a la búsqueda, Dios decidió escuchar a su pueblo. Bonito lo pone la versión internacional, no pudo soportar más el sufrimiento de su pueblo. Es que es papá, Dios es papá, es un padre. Lo mismo nos sentimos por los hijos, ¿no es cierto? ¿Ya?
Un ratito, voy a silenciar a Denis, tiene el audífono prendido. Ok, ahora sí. Entonces, hermanos, el Señor no pudo más soportar y ahí viene la trama. Capítulo 11 es donde entra Jefté. Estamos aquí entonces con Jefté, pero aquí una foto. Esta es una foto que nos ayuda a entender de una sola mirada lo que sucedía con Baal. El que tienen ahí es el dios Baal en la foto. Ofrecían a sus hijos las personas para que él los tomara ahí. Esos brazos están debajo de encima de abundante fuego. ¿Ya? Ahí ponían a sus bebitos, a sus hijos, para que sean quemados como si fuera un holocausto. Practicaban ellos esa forma de holocausto y ahí entregaban a estos dioses a sus hijos. Israel participó de esto y de mucho más, como la prostitución sagrada también. La apostasía entonces prevaleció en Israel, vuelto hacia el culto de Baal y otras deidades paganas. La opresión no se hizo faltar por los filisteos y también por los amonitas, pero el Señor les puso ahí a Jefté. Capítulo 11. Antes de presentar la batalla, Jefté hizo un voto que le obligaba a ser cumplido en el caso de que volviera victorioso. ¿Ya? Entonces, esto no sé cómo vamos a trabajarlo. Ahí tengo una pregunta después. Capítulo 11. Capítulo 11. Primero, hermanos, Jefté no es un hombre de iglesia, ¿de acuerdo? Jefté no es un siervo de Dios, no es un hombre piadoso. No. Nos presenta aquí un hijo de Galaad. Galaad no necesariamente hay que pensar que era el nombre del papá de Jefté. Puede que sea el nombre del lugar de donde era él, más probable. Se casó o se buscó una prostituta y Jefté era el resultado de esa relación. Sus hermanos lo expulsaron porque decían, tú no eres hijo de nuestra madre original, así que como eres hijo de prostituta, no vas a vivir con nosotros, y lo botaron, ¿no? Entonces Jefté huyó de sus hermanos, versículo 3, y se fue a vivir a la región de Tob, donde se juntó con hombres sin escrúpulos, con muchachos perdidos ahí, jóvenes perdidos, y dice que salían con él a cometer fechorías. ¿Qué cosas haría Jefté ahí? No era un buen elemento para la sociedad. Pero después de algún tiempo, cuando los amonitas apremiaban, los mismos ancianos de Israel lo buscaron, lo hicieron llamar desde la tierra de Tob. Y pues él dijo, pero ¿cómo me llaman a mí si ustedes me odiaron, me odian siempre, me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué ahora quieren que yo les ayude? Ah, claro, están en apuros, ¿no? Por eso me buscan. Y los ancianos dijeron, ven por favor, ven con nosotros y te vamos a apoyar, te necesitamos. Serás el caudillo de todos los que vivimos en Galaad. Y Jefté pues dijo, muy bien, me necesitan, iré para ayudarlos. Y ojalá el Señor sea testigo de esto que están haciendo ustedes conmigo y el Señor pueda obrar. Aquí va. Yo quisiera presentarle ya, estamos entrando a una escena donde el autor de Jueces nos introduce con Jefté y luego con Sansón. La gracia de Dios, a pesar de que las personas que son usadas por él no tienen los calificativos o no califican. El Señor va a obrar por medio de un hombre perdido, de un tipo que llamaríamos nosotros lacra de la sociedad, que está molestando a la gente, que hace cosas sin escrúpulos en contra de su prójimo. Hijo de una prostituta, votado por su familia. ¿Qué esperanza tenía Jefté? ¿No es cierto? Y Dios va a obrar por medio de esta persona. Se cumple la palabra de Dios, que Dios puede, hermanos, incluso hacer cosas de las piedras. Si ellos se callan, las piedras clamarán. Así que para Dios no es imposible obrar como Él quiera obrar. Ahora, recordemos pues lo que dije. No es un hombre piadoso, no es un hombre de iglesia, es un tipo imprudente, ha crecido en la calle al parecer,
y se atrevió a hacer algo que no debía hacer, ¿no es cierto? Él puso a su hija como una ofrenda, como una especie de compromiso, si es que volvía él de la batalla con victoria. Primero que sale de mi casa, lo ofreceré en holocausto, si es que yo regreso. Interesante esto, hermanos de Jefté. Ok, vigorizado entonces con el Espíritu del Señor, porque dice el Señor, se posó sobre él el Espíritu del Señor. Jefté obtuvo una gran victoria de tal forma que los israelitas fueron liberados de los amonitas, quienes les habían oprimido durante 18 años. El mensaje que da Jefté a los amonitas está en los versículos 15 en adelante. Por si acaso, es maravilloso el resumen que él hace. Aquí ustedes pueden ver de los versos 15 al versículo 20, un resumen que presenta Jefté de cómo el Señor ha obrado por medio de su pueblo, sacándolos de Egipto, y hace un resumen del Pentateuco, de lo que sucedió en el desierto, cómo fueron liberados, quiénes los atacaron, quienes no les dejaron pasar por su tierra, por ejemplo, y eso nos muestra la evidencia de que los israelitas eran conocedores de esas historias. Jefté es otra vez digo, no es un hombre prometedor, no es un hombre fiel al Señor, pero miren todo lo que sabe, porque es parte de su historia. Muy bien, entonces el Señor tomó a Jefté en Mizpa, y él estuvo listo para enfrentarlos, y viene aquí este problema que debemos analizar juntos. Capítulo 11, versículo 30. Y Jefté le hizo un juramento solemne al Señor: si verdaderamente entregas a los amonitas en mis manos, quien salga primero de la puerta de mi casa a recibirme, cuando yo vuelva de haber vencido a los amonitas, será del Señor y lo ofreceré en holocausto. Unas cuantas opiniones, hermanos, de parte de ustedes, si pueden opinar aquí. ¿Qué piensan de este voto? ¿Qué quiere decir ese voto? ¿Está bien? ¿Está mal? Pastor, yo creo... Sí, después de ti. O sea, fue un voto imprudente, ¿no? Pero lo que yo le quería, definitivamente fue un voto imprudente, pero le quería preguntar respecto a holocausto en ese momento, porque yo antes había entendido cuando una vez leí esto, que yo lo escuché, no sé, que el holocausto no era que le iba a sacrificar la vida de esa persona, sino que no se iba a casar, que le iba... En este caso, ¿qué significa el holocausto? Recordará, hermana Cristina, nuestra clase de Levítico del día miércoles. Hemos hecho Levítico 1 al 7. Holocausto es el sacrificio quemado. Todo quemado. Hay que quemarlo. Y lo que usted dice, es cierto, pero esa interpretación lo hicieron en base a este pasaje, porque ahí deja ver que la hija le va a decir, bueno, si tú ofreciste esto, tienes que cumplirlo, hiciste al Señor, pero déjame por favor 2 meses irme a las montañas y llorar ahí, ¿no? Y de ahí sacaron la interpretación de holocausto. Pero no es ese el concepto de holocausto. Holocausto es la ofrenda quemada, el sacrificio quemado. Un voto que tenía el corazón en ese sentido como las naciones impías, ¿no? Muy bien, porque yo quería preguntar ahí, ¿hay algún voto así en todo el Antiguo Testamento que Dios haya enseñado? ¿Moisés alguna vez dijo, esta es la forma? Cuando Moisés recibió las instrucciones del Señor en cuanto al holocausto, siempre son animales. Incluso se precisó los animales diciendo, tales animales no, yo les dije el miércoles pasado, perro, gato, esas cosas no entraban. Se precisó los animales. Con más razón, eso indicaba seres humanos jamás pidió el Señor en holocausto. Entonces, hermana Cristina, Jefté aquí está muy influenciado por la vida de Canaán, ¿no es cierto? Porque en Canaán sí se practicaba eso. La foto que les mostré hace un momentito, cómo sacrificaban a Baal.
Ok, ¿alguna otra opinión por ahí? Sí, Erika, pastor, ¿querías yo opinar? quería comentar una cosita. Leí, creo que en mi Sí. Biblia, yo a veces utilizo la Biblia Plenitud, y en la parte de abajo de cada capítulo hay explicaciones, inclusive en la introducción de cada libro también. Leí algo relacionado con que, bueno, él tenía claramente, después de haber leído la explicación que hace del Pentateuco, cuando se reúne con esos reyes para hablar, él tenía conocimiento que en la ley mosaica no estaba permitido para nada los sacrificios humanos. Entonces, no sé si entendí bien con relación a esto. En algunas casas, como que en el primer piso era un lugar que era designado para los animales, y que probablemente a la hora que él hizo ese voto, que evidentemente no estaba bien, esperó, creo, ver un animal, no a su hija, ¿no? Eso fue lo que leí, porque él tenía conocimiento de que los sacrificios humanos no estaban de acuerdo con la ley, ¿no? No sé si tenga que ver con esto, ¿no? Ajá, puede ser, pero pareciera dentro de la narrativa que hay más una actitud muy suelta de él, muy rápida, muy emotiva. Ha vivido muy rápido los momentos en que su estatus cambia, la gente lo necesita, los ancianos de Israel, el liderazgo de Israel lo necesita, y él está súper contento con esto porque de verdad su condición era triste, ¿no? Desde que él ha nacido ha sido un hijo como abortado, no bien recibido por sus hermanos. Entonces, de un momento a otro esto va a cambiar, se emociona muchísimo, como que entrar a la parte espiritual, un poco más espiritual se pone, ya no es un hombre violento. Y bueno, le buscaron a él porque era un guerrero, pues, ¿no? Era un peleador, por eso le buscaron. Israel también no está pensando aquí, este puede ser un peleador, pero Dios, ¿qué dirá? Sino simplemente este nos puede ayudar. Y bueno, Jefté está emocionado, creo yo, y se le sale esto. Ahora, lo que dice el comentarista de Plenitud puede ser un comentario de alguna forma, de alguna investigación, pero no sabemos lo que puede ser realmente así, segundo piso, primer piso, ¿no? Porque esto un poquito difícil lo veo yo aquí del primer piso y el segundo piso, porque permítanme leer, la NBI lo hace ver, y sería en todo caso que la NBI esté inclinada a decir que Gedeón cometió el error más grande, porque la NBI lo deja ver así. Dice él, quien salga primero, y desde el 30, y Jefté le hizo un juramento solemne al Señor, dice, ahí usa la palabra Adón, Yahvé. Si verdaderamente entregas a los amonitas en mis manos, quien salga primero de la puerta de mi casa a recibirme, y no puede salir a recibirle un animal. Él no puede estar hablando, ¿no? En esa dirección. O sea, aquí tenía que haber estado pensando en un ser humano, en persona, ¿no? Pastor, perdón que lo interrumpa. Sí, Entonces, sí. Tal era el deterioro moral que había, que esa posibilidad era considerada como que pudiera ser, ¿no? Qué terrible. Es el momento, Erika, cuando está un sincretismo religioso impresionante en los líderes de jueces. Por un lado dicen Dios y oran a Dios, y por otro lado hacen las cosas del paganismo de Canaán. Claro. Si esto sucedió aquí, no nos sorprenda que Salomón, si me permiten llevarles un ratito al gran Salomón en Primera de Reyes capítulo 3, Primera de Reyes capítulo 3, los primeros versículos. Todavía no está entregado a la idolatría, pero se ve los atisbos de esto. Primera de Reyes capítulo 3, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos. Ojo con eso. Y nunca los lugares altos significa algo que agradó al Señor. Eso era Baal, dioses cananeos. Y miren, el pueblo dice sacrificaba en los lugares altos porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón,
amó a Jehová, miren lo que dice ahí, andando en los estatutos de su padre David, y una palabrita cambia todo. Solamente, dice la Reina Valera. Hermenéutica ahí, solamente. La Reina Valera usa la palabra solamente como partícula de contraste. En la versión internacional, en el versículo 3 dice, sin embargo, mucho más claro la partícula de contraste. Sin embargo, y vuelvo a la Reina Valera, solamente, que tenemos en el versículo 3, sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. ¿Pero en nombre de quién? En nombre de Yahvé. En nombre de, pero en la claro. casa de Baal, en la casa de Baal. Entonces, aquí en Jueces ya estaba esta escuela, ya estaba esta forma, Claro. esta cultura donde el líder, como Jefté, mezcla. No hay instrucción, Erika. No lo tienen claro. Tiene la información de que todo esto ha recorrido el Pentateuco, pero no se ha internalizado en su alma. Él es un improvisado aquí. Los ancianos le buscaron para defenderlo, para que los defienda de los amonitas. Improvisadamente está ahí. Ahora, Dios obró, sí, no discutimos eso, porque fue su gracia, su misericordia para salvar a su pueblo. Pero el autor no nos está pasando por alto la actitud negativa de Jefté. Porque, ojo, vuelvo a decir, él está atreviéndose a ofrecer algo que el paganismo le enseñó y no el Pentateuco. Pero sí está pensando en Dios. Hago un voto solemne a Dios, pero con la base, con la cultura cananita. Claro, como el referente que nos ha hecho Salomón ahorita, ¿no? Pero en una dimensión mucho más grave, claro. Ya, pastor, gracias, sí. Mucho gusto. Y a veces, hermanos, esto pastor, tengo una consulta. Gerson, adelante, Gerson. Sí, pastor. A ver, tengo una duda, no sé si a ver si me puede resolver. Cuando Jefté hace un voto a Jehová diciendo, si entregara a los amonitas en mis manos, ese voto es algo personal, íntimo, o sea, entre Jefté y Jehová. Es algo que él, no sé, a solas hizo un voto. Yo lo veo de esta manera, o de repente hizo un voto a viva voz en la que personas de repente escucharon. ¿Cuál sería el autor de Jueces en la que narra este voto, ¿no? Este es un punto. Y luego el otro punto es de hecho se nota la falta de sabiduría y la imprudencia, porque este era un guerrero, no un soldado. Entonces no tiene esa capacidad como para razonar, se dejó llevar por sus emociones. Entonces, de repente hizo un voto pensando en que las personas que salían a recibirlo eran sus criados, o de repente gente extraña, gente que no pensaba que siempre salían como que sin importancia, sin pensar, o sea, totalmente imprudente e inconsciente también, diría yo. Entonces, y luego esa parte, ¿en qué lugar de la Biblia se encuentra en que una persona hace un voto de esa manera? No sé, de repente usted puede ilustrar si algún personaje de la Biblia hace un voto de esta manera, y lo cual no lo creo, porque como lo dice usted, es algo propio de otras culturas, ¿no? del paganismo y todo lo demás. Entonces, y luego Jefté tenía una sola hija. Entonces, algo que no va de acuerdo con lo que la palabra de Dios muestra, ¿no? Entonces, como que le enseña a Jefté que eso está mal, ¿no? Que es incorrecto. ¿No? Eso es lo que quisiera... Gerson, excelente, Gerson. Con respecto a lo primero, en la narrativa del verso 29 deja ver que ya estaba yendo, ya era el momento de ir a la guerra. Dice entonces Jefté, poseído por el Espíritu del Señor, recorrió Galaad y Manasés. Ya está en escena, ¿no es cierto? Pasó por Mizpa de Galaad y desde ahí avanzó contra los amonitas. O sea, está en plena actividad. Y Jefté le hizo un juramento solemne al Señor. O sea, es en el momento, está cargado de emociones. De hecho, está en plena guerra, está yendo ya a enfrentarse, pero se atreve, se emociona, quiere algo más. Y cuando tú preguntabas, ¿había esta costumbre de hacer votos? Sí, en el Pentateuco se registra la enseñanza de hacer votos, pero como tú bien has dicho, no donde se ofrezca a un ser humano. Dios es el primero
en oponerse desde el principio que dio la instrucción mosaica, en la ley mosaica, a oponerse a todo tipo de sacrificio humano. Las naciones alrededor de Israel sí las recibían, pero Dios nunca, ni siquiera lo pidió jamás. Y aquí otra cosa, él emocionado, dice, quien salga primero de la puerta de mi casa a recibirme cuando yo vuelva de haber vencido. Él sabía que era su hija. No, él no esperaba que era su hija, porque cuando nosotros vemos esto más adelante, en un momentito voy a llegar, o mejor de una vez lo vemos. Verso 34, cuando Jefté volvió a su hogar en Mizpa, salió a recibirlo su hija. Y noten, miren lo que dice, bailando al son de las panderetas. Ella era hija única, pues Jefté no tenía otros hijos. Cuando Jefté la vio, se rasgó las vestiduras y exclamó, ay, hija mía, probablemente lloró. Me has destrozado por completo. Eres la causa de mi desgracia. Le juré algo al Señor y no puedo retractarme. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que está haciendo todo este problema? Vuelvo a insistir, hermanos, el sincretismo religioso que pueda haber en la mente de Jefté, en la vida cristiana de Jefté, en cómo se formó. Por eso yo quisiera pedirles, hay que evaluar esto en nuestra vida, porque a veces es parecido. Estamos hablando de Yahvé, pero estamos teniendo otras cosas propias de la cultura que nos hacen pensar de Yahvé de una manera diferente o del Señor. El catolicismo, sin ofender a nadie que quizás simpatiza con el catolicismo ha generado todo esto, este tipo de mezcla. Por eso es que nos confundimos hoy, no vemos bien al Señor. Entonces, Gerson, él está actuando con la intención de agradar al Señor, quiere agradarlo al Señor. Voy a dar un voto al Señor, un juramento al Señor, el mejor que puedo darle. ¿Cuál será? El que salga de mi casa se lo ofreceré en holocausto. Oye, Jefté, aunque no saliera su hija, quien sea que salga, aunque sea el vecino, pero es un ser humano. Y tú sabes bien, Jefté, que seres humanos no se ofrecen en holocausto. ¿O es que tú estás confundido, hombre, con las cosas de Canaán? El paganismo de Canaán te está distorsionando la fe por completo. La cultura distorsiona la fe. Así que él se rasgó, se dolió, ¿no? Por lo que sucedió aquí. Muy bien. Gracias, pastor. Pastor Gracias. David. Sí, Pastor, sí. También Adelante. está, perdón, primero la dama. Adelante. Adelante. Pastor David, Sí, perdón, sí. le quería dar pase al hermano Ben. Textos más adelante dice, hablan con respecto a la virginidad de la hija de Jefté, que llora su virginidad y que el versículo 39 dice que pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Al llorar por su virginidad y que nunca conoció varón, se puede entender que también pudo ser soltera perpetuamente, o sea, eternamente hasta su muerte. Sí, lo que está diciendo ahí el tema de llorar por su virginidad es que en el contexto de ellos, lo más grande de una dama era casarse. Estamos en un contexto distinto al nuestro, Janet. Hoy día no es pues lo mismo, ¿no? A veces si una dama se queda soltera, no es necesariamente el sufrimiento más grande, ¿no es cierto? Pero en este contexto, en el mundo antiguo de la Biblia, sí, para las mujeres era como una señal de maldición el no casarse, el no tener un esposo, así como la esterilidad. Quienes llegaban a ser estériles pensaban que Dios les había maldecido, porque esterilidad decía pues el vientre está seco. ¿Y quién puede haber hecho eso? Únicamente Dios, así lo veía. Igual aquí el sufrimiento era grande para una mujer que no llegaba a casarse. Entonces ella dice pues moriré sin haberme casado, sin haber tenido un esposo. Y incrementa eso el dolor de ella. Por eso pide, permíteme 2 meses ir ahí con mis amigas
y sufrir. Qué tremenda depresión, ¿no? En las montañas. Entonces, en sí no refiere que, bueno, estaba entendiendo que el voto pudo haber sido de que ella se iba a quedar virgen y que no iba a tener descendencia. Pensé que ese sería en sí el voto Sí. a cumplirse, ¿no? Sí, esa es una interpretación, creo que lo mencionó la hermana Cristina en un momento que había leído por ahí, se interpreta de esa manera, pero no, si notamos lo que dice es clarísimo en cuanto a ella misma, dice que cuando regresó Jefté hizo tal como había dicho en el voto, la ofreció en holocausto. Ya, ¿quién hizo? Ajá. Y ella misma le dijo, papi, Y ella no. cumple tu voto. Cumple tu voto, porque dice el texto, si haces promesa o voto al Señor, no tardes en cumplirlo. Sin embargo, hermanos, hay una salida para Jefté. Bíblicamente hay una salida para Jefté. No tenía por qué sacrificar a su hija, pero ahí está el concepto de Dios que él tenía, pues, ¿no es cierto? Aquí vamos lo que él podría haber hecho, ¿ya? ¿Cómo pudo agradar a Dios no cumpliendo con su voto? Aunque los votos en Israel eran voluntarios, una vez que una persona hacía un voto, se hallaba bajo la obligación de cumplirlo. Número 6, 1 al 21. La clara implicación en Jueces 11 es que Jefté cumplió su voto, el verso 39. Jefté, que tenía un pasado a medias cananeo, recordemos esto, hijo de una ramera, ¿no es cierto?, pudo haber conformado la realización de su voto prevaleciendo las costumbres paganas, como hemos dicho, sacrificando a su hija, puesto que las montañas eran consideradas como símbolos de la fertilidad por los cananeos. Su hija fue a las montañas a guardar luto por su virginidad con objeto de evitar, ojo con eso, ¿por qué se fue a las montañas? Con objeto de evitar cualquier posible cesación de la fertilidad de la tierra. Este es un desastre, hermanos. Incluso la misma hija no conoce la palabra de Dios, no hay instrucción, no hay relación con Dios fluida, entonces en su ignorancia se va a las montañas, porque podría no haberse ido a las montañas a llorar. Los lugares altos están otra vez impregnando en Jueces, y se va hasta allá para evitar un problema mayor en cuanto a la fertilidad de la tierra. Periódicamente, durante cada año, las doncellas israelitas empleaban 4 días recordando el luto de la muchacha sacrificada. Si la familiaridad de Jefté con la ley se le volvió consciente del disgusto de Dios con los sacrificios humanos, aquí va. Él pudo haber dedicado a su hija al servicio del tabernáculo. Haciéndolo así, pudo haber cumplido con su voto y conformado su actuación a la idea esencial de la completa consagración significativa en la ofrenda del fuego. Pero quizás esto no lo entendía él. En esta forma, pudo haber conjugado sus obligaciones del cumplimiento del voto pronunciado sin hacer ningún sacrificio humano. Un voto que tal vez hubiese sido realizado apresuradamente bajo una determinada presión. Entonces, hermanos, ¿me entienden? Él podría haber hablado con Dios, Señor, fui muy apresurado, perdóname, yo sé que tú no aceptas este tipo de sacrificios. Entonces, consagro a mi hija para el tabernáculo. Ella se dedicará al tabernáculo y estaba arreglado. Pero Jefté no pensó así, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque era más fuerte en él la relación con el paganismo que la relación con Dios, su sintonía con el paganismo que su sintonía con el Señor. Y así, finalmente, hermanos, aunque la manera en la cual Jefté cumplió su voto no está detallada en la narrativa bíblica, hizo frente al desafío de liberar a su pueblo de la opresión y está considerado como un héroe de la fe en Hebreos capítulo 11, versículo 32. Y bueno, tenemos a Ibzán, pero creo que vamos a dejar a Ibzán. Hermano Abel, tenía una pregunta, no le hemos dado. Sí, mi pregunta era lo que acaba de leer. ¿Por qué está en hebreo? ¿Por qué está en hebreo? Sí, está dentro de la lista de los jefes. La verdad es que no alcanza la mente a entender esto, porque no alcanza la mente nuestra. Jefté tuvo muchas fallas, sin embargo está en el libro de Hebreos como un ejemplo de fe.
Sí, sí, quizás por el tema de haber sido usado por el Señor, de dejarse ver cómo Dios obró por medio de estas personas con tantos bemoles en su vida, donde un granito pequeño de fe que los pueda haber acompañado los llevó a grandes cosas, porque si nos damos cuenta, no son grandes hombres de fe, tienen apenas algo de fe. El Señor obró por medio de ellos. Y el autor de Hebreos lo que puede estar integrando en la lista es precisamente, si tan solo un poquito de fe nos acompañara, se lograría grandes cosas. Pero está claro, al estudiar el libro de Jueces, nos deja ver que hay un problema serio en Jefté, un sincretismo religioso, una mezcla completa. Hermano Abel, no estamos, un ratito, Janet, no estamos haciendo, desacreditando el Nuevo Testamento para nada, pero sí, este es un buen momento para darnos cuenta. Una lectura del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento muchas veces no va a ayudar. Claro con eso. Es bueno quedarse en la riqueza de cada libro donde estemos, para sacar toda la riqueza que hay ahí, y no va a distorsionar el Nuevo Testamento, ni va a contradecir, sino cuando vamos al Nuevo Testamento, la riqueza que tuvimos allá antes nos va a ayudar a comprender mejor lo que el Nuevo Testamento está diciendo. Janet, adelante, Janet. Sí, Pastor David, terminando de leer el versículo 40, perdón, encontré la palabra endechar y sinceramente no sabía su significado, así que lo busqué. Y creo eso ayuda a que sí realmente se hizo el holocausto. Dice que endechar significa, es cantar endechas, especialmente en loor de los difuntos, honrar su memoria en los funerales. Sí. Sí, Entonces, sí, la sacrificó, sí, porque y su hija le dijo, y noten, en lugar de acudir a Dios esos 2 meses, acuden a las montañas. Siguen igual, no buscan al Señor ellos, ¿no? Triste, ¿no? Todo esto. Gracias, Pastor. Mucho gusto, Janet. Bien, mis hermanos, Pastor. adelante. Pastor. Hermana Gladys, por ahí estoy escuchando su voz. Sí, ahí está. Pastor, con respecto a lo que usted dice, disculpe un poquito la voz, un poquito, a veces se baja la voz un poquito, sí. Lo que usted estaba diciendo, ¿no? Con el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, ¿no? Que hay que tomar una parte de la, digamos, el Antiguo Testamento, una parte de lo que estamos estudiando, ¿no? Así, solo, ¿no? Así. Pero en el Nuevo Testamento, a lo que yo iba, se dice pues que términos medios no se aceptan, ¿no? A Dios no le gustan los términos medios, ¿no? ¿No? O sea, o frío o caliente, ¿no? O es frío o caliente, no términos medios, ¿no? No está visto, el Nuevo Testamento no está visto bien, ¿no? Entonces, conforme a lo que usted decía del Antiguo Testamento, ¿no? Ahí estaría algo, ¿no? Con lo que se habla de Jefté, ¿no? No sé, eso me está intrigando un poco, ¿no? Eso, ¿no? Se cumple, como usted dice cumple. que no hay que juntar o sea, hay que por eso verlo de una parte nada más, ¿no? No, a lo que yo me refería, Eso hermana quisiera que Gladys, sí. a lo que yo me refería es que cuando muy rápido en nuestras lecturas las interpretamos a la luz del Nuevo Testamento, se pierde la riqueza exegética de ver lo que está diciendo el autor en un libro del Antiguo Testamento. Ahora, usted tiene toda la razón, el texto dice ni frío ni caliente, tibio, nada que ver, o sea, no, nada de esto, términos medios, se cumple en Jefté. Ojo, miren cómo termina Jefté, precisamente por ser una persona no definida, pues, con el Señor. Él está mezclando cosas. Se nota más que todo, como el autor de Jueces dice, no había instrucción. Y cada quien hacía lo que bien le parecía. Jefté piensa que está haciendo bien. Jefté piensa que está haciendo bien. Sí. Sí, pues porque a veces se califica, ¿no? Que el Antiguo Testamento la actuación de Dios es bien dura, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, por el Señor Jesucristo, tenemos mucho más perdón, ¿no? Entonces yo en eso estaba, ¿no? Justo cuando ahora hablábamos, estaba pensando en eso, ¿no?
No, el Señor es el mismo en el Antiguo Testamento y muestra su gracia. Hemos visto en el Claro. tema de cómo Él se compadeció, ¿no? Y les Sí. dio a Jefté porque estuvo su espíritu ahí. Y ese es otro detalle aquí que nos llama mucho la atención. Inmediatamente dice, el espíritu se posesionó sobre él, así lo dice el texto, y salió, ¿no? Para la guerra, se fue a Mizpa y hace el voto. Entonces aquí hay un detalle grande, hermanos. El Espíritu Santo puede estar en nuestra vida. Hoy también lo hace igual. Pero el Espíritu Santo no nos tiene programados como una computadora. Si me dejo entender. O sea, puedo estar con el Espíritu Santo todos los días y pecando todos los días. ¿Acaso no? Por si acaso, el autor de 1 de Corintios, Pablo, dice, ese que se vive con su madrastra, ese también tiene el Espíritu Santo. Porque en la lista, cuando incluye a los creyentes, está él, no lo saca de la lista. Entonces, a veces pensamos, uno que tiene el Espíritu Santo ya no va a hacer cosas indebidas. No. No, sí. Por eso dice, contristaron al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces, Jefté recibe, está con el Espíritu Santo en ese momento, pero se lanza a hacer un voto pagano bajo la cultura de los cananeos. Así Gracias, es, pastor. hermana Gladys. Gracias. Mucho gusto. Gracias, sí. Gracias. Muy bien, hermanos. Pastor, ¿Algo profesor. más? Yobel. Profesor, Adelante, Yobel. disculpe una preguntita. El Espíritu Santo con el Nuevo Testamento y el Espíritu Santo del Antiguo Testamento, como que es un poco diferente, porque el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo podían pasar de uno en uno a otro, pero el Espíritu Santo que hoy en día tenemos permanece en una persona. No sé, ¿cuál es la diferencia, pastor? El Espíritu Santo es el mismo. La diferencia es el aspecto temporal. Vino sobre Jefté solamente en el momento que fue a la guerra. De ahí se fue el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo vino para quedarse todo el tiempo en el creyente y no se va jamás. Aspecto temporal. Ah, ya, listo. Gracias. Sí. A pesar de que el cristiano pueda pecar, el Espíritu Santo. Es un dilema, Janet. La Biblia nos deja ver que ahí está. A pesar de que pecan, el Espíritu Santo está. Es la señal, las arras de nuestra milicia de que no nos deja. Estará contristado, contristado, entristecido. Amén, pastor. Sí. Pero sin embargo, eso lo que estoy diciendo no significa que sea así siempre todo el tiempo, Janet. Quizás haya excepciones. Quizás una persona que deja para siempre al Señor por toda su vida y nunca más quiere saber nada, quizás sea distinto, ¿no? En sí es un misterio grande. Pero la verdad bíblica es que ahí está el Señor a través de su Espíritu, ¿no? Pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, vamos a escuchar una pregunta desde México, hermanos. A ver. Es que a mí me habían enseñado que usted había hecho una promesa a la ligera y que tenía que ver a veces con los cristianos, que cuando le prometemos algo a Dios y no lo cumplimos. No sé cómo es la verdad. Se puede hacer todo ese tipo de implicaciones y enseñanzas, pero vuelvo a decir, hermanos, la imagen de Jefté acerca de Dios es completamente negativa y distorsionada por la falta de estudio bíblico. Lo mismo va a pasar con nosotros, Anastasia, si no estudiamos la Biblia y no conocemos a Dios por medio de la Biblia, nuestra imagen que tenemos de Él va a ser equivocada. Si hacemos un voto hoy, una promesa al Señor, hay que cumplirla. Pero si por A o B no la cumple uno, y no estoy diciendo esto para que no se haga así, ¿no? Para darlo al relajo, si no se cumple uno, Dios no está listo para matar, para destruir. Hemos leído antes de esto, cuando clamaron los israelitas, se arrepintieron y se humillaron, Dios no pudo más frente a esta actitud de Israel. Sufría con su pueblo, dice. ¿Por qué Jefté no hizo lo mismo que hicieron los israelitas? ¿Por qué Jefté no se arrodilló y se humilló? Señor, hice un voto muy apresurado. Perdóname, Señor, me arrepiento. ¿Qué puedo hacer? Entrego todo, pero libérame de esto. Me equivoqué, fui muy imprudente o actué en base a la cultura pagana. Quizás ni cuenta se da porque tiene una imagen diferente de Dios.
Ahí Ok, va. muchas gracias, pastor. Sí, con gusto. Hermanos, vamos a terminar aquí. Muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos vernos el miércoles con los que llevan Levítico y luego exégesis y hermenéutica. Y con los que no, el próximo lunes nos estaremos viendo. Que el Señor les bendiga en gran manera. Gracias, pastor. Bendiciones, hermanos. Gracias, pastor. Gracias, pastor.